Regresamos en Nativa Fondo y tengo el honor de estar con el consultor científico de Nativa para hablar de un tema que nos está preocupando este verano, la radiación solar y cómo nos tenemos que cuidar. Buenas noches, Ricardo, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, cuántas ganas de acompañarte. Sí. Cuéntanos un poco cómo está funcionando y qué cuidados debemos tener con el tema de la radiación solar. Angie ya tiene las imágenes, tú avísanos y las empezamos a pasar. Bueno, sí, hay un montón de información que les he traído porque quisiera tener un acercamiento un poco científico a partir de evidencia, ¿no? A partir de información que además recoge el Estado con tanto esfuerzo. La primera imagen que te tengo es la imagen satélite de esta tarde. ¿Ya? Esta es una imagen que produce la NOAA a partir de un satélite que se llama GOES y que el CENAMI recoge y publica cada 10 minutos. O sea, cada 10 minutos se actualiza. Es una información especialmente valiosa y tiene diferentes capas. Esta es la capa azul, que es la visual, digamos, la que uno podría ver. Y en esta imagen, que es exactamente de la 1 de la tarde, podemos ver, digamos, una costa libre de nubes, y más bien las nubes han ido ascendiendo, metiéndose hacia la Yunga, ¿no? Entrando por los valles y chocando contra los Andes. Pero puedes ver toda la zona costera, desértica, sin nubes. Esto quiere decir que estamos claramente desprotegidos, ¿no?, ante la radiación solar. También podemos ver la zona amazónica. Lo que pasa es que, claro, gran parte del Amazonas está cubierta por bosques y es además altamente inestable, como podemos ver un poco en la parte norte, donde vemos esa masa alta de nubes que probablemente tenga que ver con lluvias que puedan estar ocurriendo en las próximas horas. Claro, wow. Pero ¿perdón? No, ¿qué tal ojo? Porque ahí yo estoy mirando y veo pura... Hay una rayita amarilla ahí, que es la costa, sí, ¿no? La zona... Sí, a veces de repente hay que acostumbrarse un poco a ver la imagen, es verdad. Pero la radiación solar, digamos, es toda esta energía que nos llega del Sol, que además es tan importante para que la naturaleza, a través de la fotosíntesis, la convierta en masa, ¿no? O sea, es increíble lo que hace la naturaleza. Y gracias a eso tenemos luego comida. Toda esta energía solar es convertida en materia orgánica, que finalmente son plantas y animales que comemos. Pero también, por otro lado, nos afecta, ¿no? Entonces crea una temperatura, calienta el mar, calienta el suelo, ya que tenemos interacciones muy importantes entre agua, suelo y tierra. Entonces, la siguiente imagen que les tengo tiene que ver un poco justamente con los niveles de radiación que tenemos en la ciudad en estos días. Esta información, lamentablemente, me parece que no la tenemos para todo el país, pero sí para algunos lugares específicos donde sí se recoge esta información. Quería adelantarte por lo pronto que el índice de radiación está entre 0 y 20 y casi todo el Perú está arriba de los 15. Estos son los niveles de radiación en el país en general, que también tenemos que considerar que es un recurso natural. Entonces, no solamente estamos hablando de un problema. Esta radiación solar puede convertirse en energía. Entonces, si te das cuenta, toda esa zona roja, naranja, tiene un alto potencial energético que el Perú lamentablemente está desaprovechando. Podríamos calentar agua, podríamos a través de la energía fotovoltaica convertirla en energía eléctrica. La selva sí tiene menos porque usualmente es muy nubosa. Aquí las nubes juegan un papel muy importante protegiéndonos, ¿no? La atmósfera nos protege un poco de estos rayos. Veamos un poco la siguiente imagen para poder entender un poquito mejor las temperaturas que teníamos. Angie, creo que están demorando en cargar, pero ya están pasándolas, ¿no? Angie, ahí está. Entonces podemos ver ahí en ese mapa que casi todo el país está arriba de 15. Y como te decía, el índice va de 0 a 20. Entonces lo que tenemos es zonas del país que están casi en el límite, poco más y nos salimos. Tenemos zonas con 19, ¿no? Estamos muy expuestos. ¡Qué horror! Estamos muy expuestos a la radiación solar y con la radiación solar vienen los rayos ultravioleta que, como dicen los médicos, el sol entra pero no sale. Es decir, esto podría finalmente repercutir en los niveles de cáncer a la piel, por ejemplo, ¿no? Pero además con unas sensaciones de poco confort, ¿no? Imagínate toda la gente que trabaja en la calle, por ejemplo. En el Perú no estamos acostumbrados a tener aire acondicionado en muchos lugares.
Entonces imagínate colegios que ahorita van a empezar, transportistas que están todo el día en un bus. Y no usamos bloqueadores tampoco. Tampoco nos protegemos, o sea, es poco usual usar gorros, sombrillas, uno se siente un poco ridículo saliendo con una sombrilla, pero tenemos que empezar a protegernos porque los rayos, como te digo, van deteriorando a nivel celular. Y finalmente pueden terminar con procesos degenerativos muy fuertes, ¿no? Esto el Estado tiene que entenderlo porque a la larga va a ser mucho más caro el tratamiento y por supuesto es lamentable la pérdida de vidas, mientras que deberíamos acostumbrarnos a vivir en ciudades mucho más amables, en ciudades preparadas para este cambio climático del que ya sabemos hace un buen tiempo, ¿no? Entonces tenemos calles que no tienen árboles. Es increíble, pero cuando encuentras árboles, a veces los encuentras en la mitad de la pista y no en la vereda, ¿no? Donde la gente camina y donde la gente necesitaría más bien la sombra, ¿no? Tenemos una serie de problemas en esta ciudad, ¿no? Los árboles se cortan en verano en vez de cortarse en invierno. Hay una serie de programas que ya deberíamos haber incorporado en las ciudades peruanas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sea techos verdes, huertos urbanos. Por ejemplo, los techos que se calientan guardan mucho la temperatura. Entonces, los últimos pisos son como freidoras, ¿no? Se calientan muchísimo, aumentan la temperatura de los edificios y de las casas, mientras que un techo verde implica un espacio ganado para, digamos, la socialización, para el descanso, para el placer, pero además bajan las temperaturas, ¿no? Estos programas han sido aprovechados ya en muchos países europeos, en Estados Unidos, en varios países en Latinoamérica. Tenemos programas como estos. O incluso los alerones en los edificios que hacen sombra en las paredes. Entonces las paredes tampoco se calientan. Esto baja la temperatura dentro de las habitaciones y entonces es menos necesario, digamos, un aire acondicionado, ¿no? Tenemos que repensar el concepto de ciudad en el Perú porque estamos muy atrasados. Claro, y además los alcaldes lo que menos quieren es que seamos felices, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo es que no quieren que seamos felices. Este verano ha sido trágico para la ciudadanía que se ha dado cuenta de lo que tú dices, mira. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que repensar también por quién votamos, ¿no? En las últimas elecciones yo diría que no ha habido ni un solo alcalde que levante la bandera de la sostenibilidad, del medio ambiente, que nos proponga vivir en ciudades, en barrios más amables. Y aunque tenemos una cantidad de estaciones meteorológicas en Lima, son 11, que nos dan una idea de lo que sucede, también tenemos que recordar lo que son microclimas. Esas dos imágenes que ves ahí, las dos son de Surco, por ejemplo. Una, fíjate, tiene los árboles que hacen sombra sobre la pista, pero también sobre la vereda. Y la otra, de repente la conoces, es Mariscal Castilla, que es esta calle que va hacia el famoso Cortijo, que ya no existe, y tenía unos árboles maravillosos y lo que hicieron fue cortarlos en vertical para que no dieran sombra sobre la pista. Cuando el sol cae sobre la vereda, sobre la pista se calienta todavía más. A eso me refiero cuando hablamos de microclimas. Entonces, claro, Senami nos dice que en su estación meteorológica tenemos 30 grados, pero tú tocas ese piso y te quemas, porque puede estar a 50, 60 grados, porque ha ido acumulando temperatura a lo largo del día. Entonces, los microclimas también deben de ser estudiados en las ciudades, ¿no? Mientras que en la otra calle podemos ver que hay sombra, mucho más amable. Incluso fíjate lo sabia que es la naturaleza, que algunos árboles pierden sus hojas en invierno. Eso permite que pase la luz cuando se necesita luz, mientras que en verano sale la vegetación haciendo sombra cuando necesitamos la sombra. Increíblemente en Lima, en este mes, veo barrios en donde se están podando a los árboles en verano, cuando necesitamos la sombra. Es como que nadie sabe lo que tiene que hacer. O sea, yo entiendo que no hay, digamos, grandes institutos que enseñen jardinería, pero sí debería haber jefes que, digamos, lleven mejores indicaciones. Lo que tenemos, lamentablemente, es municipalidades muy poco profesionales, ¿no? Que realmente parece que toman decisiones porque hay que ejecutar sin pensar en qué ni cómo, ¿no? Y esto nos perjudica a todos los vecinos. Vamos a tener que vivir en estas calles, vamos a tener que caminar por esas calles, vamos a tener que sobrevivir a esta ciudad, ¿no? Claro. Y además no tenemos una autoridad ambiental que se pronuncie para ver que las calles o las ciudades sean más habitables, ¿no? Nuestra ministra de Ambiente, desde que se aprobó la ley forestal en el Congreso,
no ha dicho esta boca es mía, entonces me imagino que menos quiere salir para ver un tema tan vital como este, ¿no? Mira, lamentablemente todo lo que sea administrativo tiene un ritmo muy lento. El Ministerio de Vivienda ha sacado un documento que sacó a consulta, no sé cuál es el resultado de la consulta, no lo he encontrado, sobre construcciones sostenibles en el Perú. Lamentablemente, primero enfocaba mucho el tema, digamos, técnico, ¿no? Y por ejemplo, claro, decía, las grandes edificaciones deberían tener calentadores de agua, estupendo. Deberían de aprovechar la energía solar, la energía eólica tal vez, ojalá que lo hagan. Pero claro, tú lees el documento y vivimos en Suiza. Entonces, como siempre, ¿no? Y digamos, yo creo que los funcionarios terminan sintiendo que han hecho su trabajo y no se dan cuenta del desfase que hay entre el documento y la realidad. Claro. ¿No? Entonces sacan un comercial o hacen una campaña diciendo protégete del sol, ¿no? Cuidémonos del sol, pongámonos bloqueador. Entonces te dan a ti la pelota y dicen, bueno, si tú no te quisiste poner bloqueador, pero claro, ¿cuánto cuesta un frasco de bloqueador? Exacto. ¿No? Y la gente no siempre está dispuesta, porque además es incómodo, se te pega, la verdad es que pareces a veces un fantasma porque te queda una cosa blanca en la cara, ¿no? Pero también puede ser necesario, sobre todo para estas personas que, como te decía, por ejemplo, todo el sistema de vigilancia no trabaja a la sombra. A nadie se le ocurre poner a los vigilantes un espacio de sombra, ¿no? Que se quemen, ¿no? Están ahí 12 horas, no pasa nada. Están acostumbrados. Ese es su trabajo, para eso se les paga. Siempre hay un buen argumento para decir, bueno, él no se quiere proteger, ¿no? Yo le dije que se lo ponga. Es que, bueno, Perú es un país de gente que no es igual, ¿no es cierto? O sea, no es Argentina, no es Uruguay, no somos un país en el cual no somos iguales, ¿no? Ahí la igualdad se aplica, digamos. En el papel, en la Constitución, sí, pero en la vida diaria, como lo acabas de decir, esa igualdad no funciona y es papel mojado. Pero yo me refiero a eso, que no solo el tema burocrático, sino ver una ministra de Ambiente, ver a alguien de los equipos ambientales de las municipalidades haciendo una suerte de enseñanza a la gente, qué usar, qué no usar. Hay campañas que se le entregaron a los brazos a los taxistas porque era un lugar donde habían detectado melanomas, ¿no? Por allí podría empezar, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que hay mucha complacencia, ¿no? Porque cuando uno asume una responsabilidad, uno no puede decir, bueno, tengo 100 cosas que hacer, hice 3, bueno, por algo se empieza. O sea, yo entiendo que hay que priorizar, pero la priorización no es voy a hacer el 10% del 100, ¿no? La priorización debería ser, de repente con este 10% voy a tener estas acciones que de repente involucran más presupuesto, es verdad. Pero ¿qué hago con el otro 90%? De repente también puedo atenderlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo primero que yo creo que nos falta es pensamiento sistémico, ¿no? Tenemos que pensar en todos y en cada uno de los elementos que están conformando esta problemática, la que sea. En este caso estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de, digamos, los problemas que también nos puede traer el verano, la insolación. Claro. La gente, por ejemplo, hasta hace muy poco, y creo que todavía, ¿no? El bronceado da hasta cierto prestigio social, ¿no? Tengo tiempo libre, eso quiere decir que me he pasado el fin de semana en la playa, me lo he pasado cohete, ¿no? Me doy el lujo de ir a la playa, ¿no? Tanto así que a veces en invierno la gente va a los solarium, ¿no? Estos sistemas. Pero, y claro, tenemos derecho a descansar, a refrescarnos. Una sociedad que no descansa es una sociedad enferma, ¿no? Necesitamos recrearnos, pero tenemos que hacerlo con cuidado y yo creo que nuestras autoridades, todas, o sea, el sistema de salud, el sistema de vivienda, el sector de turismo, o sea, tenemos que comprometernos con la salud de las personas, ¿no? Pero además hay una cosa, digamos, estudiada por los antropólogos y los sociólogos, que es el tema del cemento. El cemento representa modernidad y representa, digamos, que has mejorado en escala social. ¿Cuánto también nos ha perjudicado esa percepción, ¿no es cierto? El cemento dice adiós al árbol. Sí, tanto así que hemos tenido como que reinventar el concepto de naturaleza y llamarle infraestructuras verdes para que entonces la gente las vuelva a considerar valiosas, ¿no? Entonces, si yo digo plantas, no son tan valiosas como si yo digo infraestructura verde, ¿no? Es bien interesante cómo hay que marketear
aquello que, digamos, debería de ser ya valorado por nuestra sociedad, ¿no? Las plantas en general cumplen un papel importantísimo, ¿no? Nos recuerdan, nos educan. Cuando tú te encuentras una fruta, una flor, cuando te encuentras una planta bonita, baja las temperaturas. Por ejemplo, todo el sistema de biohuertos no es solamente importante porque la gente podría producir comida. O sea, seguramente vas a gastar más en el biohuerto que comprando debajo de tu casa, ¿no? Pero es un tiempo muerto, porque ¿qué estarías haciendo si no tuvieras un biohuerto? ¿Cuántas personas de la tercera edad, desempleados, personas que tienen tiempo libre, que de repente podrían decir, me gustaría hacer algo? Lima, por ejemplo, que tiene 10 millones de personas. ¿Cuántos son migrantes? ¿Cuántas personas vienen del campo? ¿Cuántas podrían reconectarse con sus raíces y además traspasar este conocimiento, ¿no?, del cultivo de plantas a sus siguientes generaciones si la municipalidad diera pequeños espacios para biohuertos, ¿no?, para huertos urbanos? De repente tendríamos una sociedad más sana, más contemplativa, más paciente, de repente mejor organizada, porque tienes que coordinar con tus vecinos quién va a regar, ¿no? Todos estos temas son despertar la sensibilidad de la población. Entonces, no es solamente que estoy produciendo medio kilo de tomates que de repente me costaría 3 soles en la tienda, ¿no?, y que me ahorre 3 soles, sino es todo este despertar, ¿no?, hacia la naturaleza y recordarla, integrarla en tu vida en realidad, ¿no? Ricardo Boll, consultor científico de Nativa, estuvo en Nativa a fondo para mi alegría y contento. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, cuando quieras te acompaño. Que tengan todos buen día. Gracias, ha sido una edición más de Nativa a fondo, regresamos mañana.